Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Francisco, Olga, ¿qué tal estáis? Muy bien, gracias. Y por primera vez, Lilia Nikolayev, ¿qué tal estás? Perfecto, muchísimas gracias, Alberto. Bueno, para que la gente un poco te conozca, eras expresidenta de una asociación de ucranianos. Y antes de empezar con Olga, te voy a hacer una breve pregunta, que iba a empezar por Olga. Cuéntame un poco qué hacías y luego ya y damos paso a hablar de la actualidad de la guerra. Yo he sido la presidenta de la asociación con Ucrania durante más de 10 años. Entonces nosotros en el año 2013 empezamos a movilizarnos porque pues estábamos viendo lo que estaba pasando en Ucrania y aquí en España apenas se contaba nada. Entonces nosotros que éramos jóvenes, que habíamos casi nacido aquí en España o llevábamos toda nuestra vida aquí en España, pues dijimos, oye, nosotros podemos hacer algo, por lo menos contar cosas sobre Ucrania o por lo menos pues ayudar a Ucrania de alguna forma. Entonces de allí que empezamos a hacer manifestaciones, empezamos a hacer charlas, conocimos a un montón de gente. Y pues ya en el año 2014 pues formamos una asociación así, digamos, formal para hacer las cosas un poco de una forma más seria, ¿no? Entonces, pues hasta ese momento la asociación existe, ya por fin tenemos otra junta este año, pero sin embargo yo también formo parte de la asociación y seguimos haciendo proyectos y eventos. Entonces, buscarnos en Twitter, buscarnos en redes sociales y seguirnos. Bueno, y una vez dicho esto, Olga, empezamos cómo estás viendo la situación actual, donde estos días atrás se venía el diálogo ha sido los Tomahawk sí, los Tomahawk no, y bueno, también la visita de Zelensky a Trump en Estados Unidos. Eso es, eso es como hurgar con un dedo en el ojo, ¿sabes? La visita de Trump. Am, bueno, ah, claro, es difícil explicar la sensación que tiene Ucrania con todo lo que pasa con Trump, porque es como vivir un periodo de altibajos, de surrealismo, de cosas absurdas y luego volver al punto cero. Entonces, para nosotros la última conversación, no sabemos lo que ha pasado detrás de las puertas cerradas, porque algunos dicen que hubo un griterío, que Trump otra vez se ha puesto bravo con Zelensky, no lo sabemos, es lo que se filtra, pero para nosotros es, dicen, otra vez. O sea, allá yo he dicho varias veces que me daba un poco de pena Zelensky porque entró en el avión hacia los Estados Unidos cuando Trump estaba hablando de que le iba a dar, diciendo que le iba a dar Tomahawks por un tubo, y cuando aterriza el avión ya Trump le dice que Tomahawks, no te he prometido nada, no te voy a dar nada, y además dale Donbass a Putin porque si no te van a destrozar, algo así. Entonces, claro, es como, es tan bipolar que hasta es difícil preverlo, ¿no? Porque tú siempre piensas que va a ser un poquito controlado, pero no. Claro, para nosotros ahora la situación, por un lado, es difícil, ¿no? Porque Trump ha vuelto a sus andanzas, pero también vemos que los líderes europeos otra vez dieron su apoyo a Zelensky, tanto el presidente de Polonia como Merz han dicho que vamos a apoyar a Ucrania y que vamos a insistir en que Ucrania no tiene que ceder ningún territorio. Pero claro, lo que está entre bastidores, yo no sé lo que está tramándose, ¿no? Porque de repente leemos que Lavrov, que se, que se pelea con Rubio por teléfono, Rubio desaconseja esa reunión. Esta tarde ya aparece la posible reunión de Lavrov con Rubio en Budapest. Entonces es como muchos altibajos para lo que es un ser humano normal y con mucha indefinición todavía a esa parte a esas fechas, ¿no? Lo que sí vemos, por otra parte, es que Ucrania sigue con sus
golpes a la retaguardia rusa, porque sea cual fuera el, el, la continuación de esas eventuales o posibles o supuestas negociaciones, Ucrania tiene que tener las cartas. Entonces, Ucrania tiene que destruir cuantas más refinerías y cuantas más cosas rusas antes de, y lo mismo Rusia, ¿no? Entonces, estamos en un periodo intenso. Rusia está, es, tiene ciertos éxitos, diría yo, en Kupiansk, en Pokrovsk y en Novopavlivka, porque para ellos es el periodo donde también tienen que mostrar que están avanzando, que están ocupando, tomando posiciones ucranianas, y por eso tenemos esos vídeos de masacres de civiles, tenemos ya algunas posiciones rusas en el centro de Kupiansk, en Vovchansk, en otras ciudades, entonces en Pakrovsk también, ¿no? Así que la situación es complicada. Estamos cambiando de estación, así que va a cambiar un poco la línea del frente y los medios que estamos usando, porque los drones dependen un poco, parte de ellos, de la estación, digamos, climática. Cuando llueve no se pueden utilizar, así que se van a utilizar más carros de combate que ahora, etcétera. Pero más o menos, yo no sé, para mí es volver a un punto cero, un poco, y es un poco desesperante, ¿no? Porque para nosotros cada vuelta al punto cero significa alargar esa guerra, significa dejar a Putin a llevar, quedarse con la suya, poder destruirnos impunemente, porque hasta ahora él ha escalado ese conflicto y no ha recibido nada como reprimenda. No tenemos ni Tomahawks, ni más, ni otros misiles que nos podrían ayudar. Entonces es un poquito mm, para nosotros la situación no pinta muy bien. Francisco. Bueno, sobre el asunto norteamericano, pues que hay que añadir a lo que dice Olja, que es una montaña rusa. El cambio de Trump sí que tras una hábil diplomacia ucraniana y una lógica apertura de ojos relativa dentro de lo que es el círculo de Trump, es notorio hasta cierto punto, ¿no? En el sentido de que sí que hay idas y venidas, pero esta fluctuación última al menos estaba motivada por el engatusamiento de Trump por parte de Putin, que le había vendido que estaba dispuesto a hacer la paz. Evidentemente, Trump lo que quiere es adjudicarse el Nobel de la Paz, porque Obama tuvo uno. Entonces, al creer esto Trump, eh, ha podido entrar, como se dijo, en una discusión bronca en la reunión con Zelensky, pero más allá de eso, es cierto también que la reunión de Marco Rubio con el secretario de Estado, recordemos, con Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, se ha cancelado y la esperada reunión de Trump con Putin en Budapest, donde también habría de participar Zelensky, se ha cancelado. ¿Esto qué significa? Que Trump vuelve a ser frustrado, vuelve a ser desengañado y esta es una oportunidad para Ucrania, no porque Trump sea una criatura altruista y compasiva, sino porque cuando Trump no se le da lo que quiere, pues Trump reacciona, ¿no? La reacción óptima sería que enviase los Tomahawk, eso es posible. Eh, ya de por sí es un avance que venda armas a Ucrania pagadas por los aliados europeos para que se defienda, porque es más de lo que teníamos antes. Pero insisto, Trump tiene su propia agenda y no es del todo malo que se haya suspendido esta reunión de Budapest, porque en ella se iba a presionar a Ucrania a hacer concesiones que Ucrania no puede hacer. ¿Por qué? Bueno, le están pidiendo a Ucrania que entregue algo que tardaría Rusia en conquistar 4 años más. Está calculado, ¿no? Con el ritmo de avances y que sea un punto de partida para continuar la guerra a continuación. Obviamente, Ucrania no va a ceder con esto.
y que ni siquiera se discuta es positivo. Es positivo porque entendemos que Estados Unidos así no va a entorpecer, quizá ayude, no es totalmente esperable, pero al menos no va a entorpecer, que ya es algo, porque incluso la retórica norteamericana es entorpecedora. No puede ser que la primera potencia del mundo se coloque de perfil o en el lado del agresor, como ha hecho otras veces, siquiera de manera retórica. No, esto no es admisible. Eh, y afecta, por supuesto, a la ayuda que recibe Ucrania y a la moral ucraniana. Entonces, es cierto que paso a paso, pero el trabajo diplomático ucraniano algo ha ganado. Y en fin, se ha de seguir confiando en Ucrania, como digo siempre. Respecto a lo que decía Olja de las sanciones, es cierto que hemos visto que en pocos días, en pocas semanas, Ucrania ha sacado fuera del juego el 40% de la capacidad de refinado de petróleo de Rusia en un entorno económico que es catastrófico para Rusia. ¿Por qué? Porque no puede vender el barril de petróleo a más de $47 cuando lo necesita un mínimo de $50 para mantener su maquinaria de guerra, porque hay 6 regiones rusas que ya están al borde de la bancarrota, porque la compañía de ferrocarril rusa está de capa caída y ha anunciado despidos masivos y por otra serie de datos económicos nefastos, nefastos. De manera que incluso con la colonización económica china, que se está comprando el país silenciosamente, Rusia está al borde del colapso económico. O sea, no hay más que ver la cascada de datos económicos que sale cada semana para darse cuenta de ello. Está con el respirador artificial, que es China, pero ni siquiera así puede sobrevivir. Y añadir a lo de la campaña en las refinerías, que ahora mismo la central térmica de Briansk está siendo más térmica que nunca, porque está en llamas. Entonces, Briansk, Rusia, para quien no sepa ubicarla. Y además hoy se ha desarticulado la línea de ferrocarril Pskov-San Petersburgo, que es importante, es una arteria de la logística militar rusa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a la diplomacia hay que atenderla, pero sobre todo hay que atender la realidad económico-militar. Y ciertamente, si Ucrania está cediendo algunos metros en el campo de batalla muy lentamente, eh, teniendo en cuenta cuáles son las pérdidas rusas en el ámbito económico más insostenibles y sobre todo en el ámbito, iba a decir humano, digamos demográfico, ¿no? Ahora que sabemos que las bajas rusas están frisando el 1.400.000, de las cuales hay más de 300.000 muertos, sacamos como conclusión de todo esto, sin irme más por las ramas, que Ucrania está ganando la guerra y Rusia está ganando y Rusia está perdiendo la guerra. Lo que está ganando es la inestabilidad interna y la humillación internacional y esperemos que pronto el desmembramiento, ¿no? Tras el debido proceso interno que conlleve la descolonización que ya han hecho todos los países, excepto este imperio tardío. Pero además, para demostrar esto, voy a decir que parece ser que los propios jerarcas rusos, tan obcecados que están en esa megalomanía suya, en ese complejo eróstrato, se dan cuenta hasta cierto punto, incluso cegados por el poder, de su debilidad. ¿Por qué digo esto? Porque en las falsas negociaciones que teníamos hace poco decían pediremos 6 regiones en vez de 4 y al final están pidiendo, perdón, solo el Donbass para congelar el conflicto y con la contrapartida de que ellos cederán territorios. Si eso no es símbolo de la debilidad rusa, ¿qué podremos arguir en defensa de este imperio decadente? Nada, la situación es la que es. Es cierto que es muy dramática en el plano humano para Ucrania, pero Ucrania está resistiendo mejor y Ucrania seguirá resistiendo mejor. Eso va al margen de la diplomacia, pero si la diplomacia ayuda y esos tomahawks son enviados, mejor que mejor. También diré que aparte de eso, se ha dicho que hoy Rusia estaba siendo atacada no solo por drones, sino por misiles de factura ucraniana como el famoso Flamingo, que a falta de confirmación ya de por sí indica el aumento de la escalada militar ucraniana y de su capacidad para golpear objetivos en la retaguardia, que es lo importante y lo necesario para alcanzar la paz. Lilia, ¿tú cómo estás viendo?
Muchísimas gracias. Hablar después de vosotros dos, ya es complicado. Yo realmente soy muy crítica con todo lo que está pasando y además yo siempre he sido muy crítica con la Unión Europea, ¿no? Pues tal y como estábamos diciendo, que yo me empecé a centrar en Ucrania en el año 2013. E igual, con respecto a Putin y con respecto a Trump, yo soy muy crítica y muy rotunda a lo mejor en ese aspecto, en el sentido de, yo diría que la Unión Europea, más que nada porque eso es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Que estamos aquí y que es lo que podemos influir o podemos de alguna forma, vamos, estamos aquí y es de lo que podemos hablar. La Unión Europea tendría que ser también más rotunda y más estricta con respecto a Trump y con respecto a Putin. Ya estamos viendo que me parece que ha salido hoy, ¿no? El anuncio con respecto al gas, que la Unión Europea va a dejar de consumir, a dejar de comprar el gas. Han tenido que pasar casi 4 años, ¿no? Para eso. Entonces, yo siempre digo que todas estas acciones son positivas, pero sin embargo llegan demasiado tarde, ¿no? Y con respecto a Trump, yo comparto el punto de vista de Olga, en sentido de que para nosotros es muy frustrante y nosotros estamos jugando un juego en el que nosotros estamos destinados a perder. En este juego de las negociaciones, Trump, Putin, Ucrania, bueno, Unión Europea también, estamos destinados a perder, porque es que todos los acuerdos pasan por que Ucrania tiene que ceder. Y yo que ya teniendo en cuenta pues, los demás acuerdos que hubo y los incumplimientos que hubo, es que ese acuerdo es un papel mojado. Da igual lo que diga Putin. Evidentemente, pues ellos tienen que mantener pues un papel, ¿no? Digamos, de ese país heroico, ¿no? Vamos, lo que quieren pintar ellos. Pero sin embargo, es que nunca van a cumplir. Es decir, aunque ahora mismo hablen de 2 territorios o yo qué sé, de 2 provincias, nunca van a rechazar, y de hecho tanto es así como que ya pues tanto Gerson como pues otros territorios ya en la constitución rusa aparecen como ellos, como suyos. ¿Qué es lo que nos van a prometer? Yo es que directamente rechazaría estos puntos, siendo tan rotunda, ¿no? Que son evidentes que no es mentira. Yo empezaría a hablar realmente de cosas de las que se puede hablar, ¿no? En sentido de que de las que realmente hay opción para negociar, ¿no? ¿Qué es lo que nadie quiere hacer, ¿no? Porque todo el mundo está jugando a ese juego de que no vamos a despertar al lobo en sentido de pues, armas nucleares, no vayamos a enfadar a Putin. Trump, todo el mundo está asustado en sentido de qué es lo que puede hacer Trump. Entonces, me da mucha rabia ese aspecto porque a este tipo de personas, evidentemente, si les das bola, ellos siguen, ¿no? Siguen con su juego. Mientras que en ese aspecto, yo diría que la Unión Europea tendría que ser más dura en sentido de ponerse también de ese lado, sacar ese lado no solo de la burocracia, ¿no? Digamos, maquinaria burocrática, sino también de una maquinaria que podría dar garantías y dar ejemplo de seguridad. Para mí, hablando durante estos 3 años, yo fíjate, pues sacando ya pues, temas a lo mejor de los que no me tocan hablar, pero diría de incluso otros conflictos internacionales, que no les quiero poner nombre para no meterse en donde no me llaman, pero yo diría que lo que está pasando en el mundo es una consecuencia directa de lo que ha pasado en Ucrania. Tú, si a otros dictadores, a otras personas que tienen pues esa voluntad de, digamos, extralimitarse, si le das el ejemplo de que esto se puede hacer, de que no hay ninguna, de que no habrá ninguna consecuencia, de que el mundo lo va a aceptar porque lo único que se hacen son pues declaraciones y sanciones insuficientes, es que va a haber mucha más inestabilidad y va a haber mucho más conflicto internacional. Entonces yo creo que ahora mismo
estamos en un momento en el que hay que demostrar esa fuerza. A lo mejor no tanto como está haciéndolo pues, Putin, ¿no? A través de armas, a lo mejor no tanto como lo está haciendo Trump a través de declaraciones cambiantes, de vídeos que saca, ¿no? Que demuestra que no tiene pues, ese interés en apoyar la democracia, ¿no? Y el mundo civilizado. Pero sí unas afirmaciones mucho más firmes y unas acciones mucho más firmes, ¿no? Y eso es lo que me gustaría, ¿no? Más que nada porque yo vivo en la Unión Europea, yo vivo lo que nosotros entendemos, ¿no? Todo el mundo incluso entiende esa burbuja de bienestar, pero aparte de ese bienestar, aparte yo qué sé, pues prestaciones de maternidad, aparte de horas, ¿no? Que tiene el trabajador y esos derechos que se le garantizan, a mí me gustaría que la Unión Europea al final sí que sepa organizar una estrategia de seguridad y de garantías, ¿no? Y yo creo que con eso podría dar ejemplo también a otros países que están al lado de la Unión Europea y que no están tan al lado, porque a mí también me da mucha rabia de que la Unión Europea al final es una parte muy pequeña del mundo, ¿no? Pues hablando de África, hablando de Asia, hablando de América Latina, ¿no? Y sí que tenemos ese orgullo de tener algo bonito, ¿no? En la Unión Europea. Pero sin embargo, sí que es cierto que la Unión Europea se cierra, ¿no? Se cierra mucho hacia esos otros continentes justamente para querer preservar lo que tiene. Y eso va a implicar que en este sentido va a tener mucho menos socios, por ejemplo, lo que estamos viendo, ¿no? Porque Estados Unidos simplemente está jugando unas reglas que ni siquiera quiere incluir en la Unión Europea. Y eso también es culpa de la Unión Europea, porque nunca ha tenido papel protagonista en el orden internacional, por así decirlo, ¿no? O nunca ha estado tan abierta, ¿no? Digamos, negociar con diferentes elementos internacionales. Entonces, de allí que Trump no ve como un socio importante la Unión Europea. Y yo creo que también es el momento, mirando obviamente el lado positivo de todo lo que está pasando, para que la Unión Europea corrija eso. Lo que pasa es que eso implica cambiar muchísimas estrategias, cambiar muchísimas políticas y evidentemente pues dar un paso en firme y dar un paso a lo mejor brusco, ¿no? Con lo que no está de acuerdo la Unión Europea. Y con respecto a Ucrania, yo realmente veo que lo que dijo Zelensky, a lo mejor al principio, ¿no? Cuando salió en la cámara, cuando estaban atacando, pues en el año 22, ¿no? En febrero, cuando dijo de que, ¿dónde están vuestra ayuda, ¿no? Nosotros estamos aquí, estamos solos. Y es que yo creo que Ucrania sigue estando sola. Yo creo que Ucrania tiene que jugar ese juego. Ucrania yo creo que entiende que ese juego implica que Ucrania va a ser la víctima en ese juego. No digo que evidentemente pues, no tiene posibilidades de ganar a Rusia, que realmente no se trata de la Unión Europea o de América, ¿no? Sino se trata de ganar a ese rival que al principio todo el mundo pensaba que era imposible de luchar incluso, ¿no? Contra él. Pero sin embargo tiene que solo puede mm, pensar en que si no se ayuda ella misma, la ayuda va a ser insuficiente de los otros países. Ya estamos viendo de la Unión Europea o de Estados Unidos. Entonces, yo creo que Ucrania no tiene otra opción que pedir esa ayuda. Y yo creo que sí que lo que hace también de forma interna es aprovechar el momento y hacer todo lo posible para conseguir o bien fabricar o conseguir pues todo lo que es necesario, todas las herramientas necesarias para que ella misma pueda ganar esta guerra.
Y fíjate, por muy doloroso que suene para nosotros, porque evidentemente son las personas ucranianas las que están muriendo allí, yo creo que sí que es posible. El problema de esto es el coste, ¿no? Que también se habla muchísimo, ¿no? Que Ucrania está pagando con sangre todo lo que está pasando con sangre. Y evidentemente todos entendemos que cuando esto se termine, Ucrania va a seguir pagándolo, ¿no? Porque habrá muchísima gente mutilada, habrá muchísima gente que ha perdido pues, sus familiares, habrá muchísima gente que ha salido y no va a volver. Y eso para un país es lo peor, porque es que sin personas no hay país. Eh, y, y Ucrania por eso ya está pensando también en la reconstrucción, en cómo volver a estas personas. Y eso también va a ser clave para Ucrania. Entonces, nosotros, es que Ucrania, a ver, yo he salido de Ucrania pues hace muchísimo tiempo, lo que pasa es que mm, me parece, fíjate, pues impresionante lo que están haciendo los ucranianos, porque es que tienen tantos frentes, porque es que no solo les están matando, no solo les están robando a las personas, que eso significa pues arruinar la economía, así que les están quitando todo, por todas partes. Y Ucrania, a pesar de todo eso, primeramente que no se rinde, segundo, hace todo lo posible para defenderse y tercero, hace tantas políticas de cambios legislativos, de transparencia para evidentemente acercarse a la Unión Europea, pero también para que en el momento que llegue, pues el país pueda seguir funcionando y reconstruirse. Entonces, el reto que tiene Ucrania me parece que es muy grande. Y fíjate, por eso digo que Ucrania sí que creo que va a ganar, pero es que no en este juego. Evidentemente, pues Ucrania está luchando pues, en una partida mucho más grande que esta batalla, fíjate. Y esta batalla para Ucrania es una batalla muy mala. Olga. Bueno, yo quería volver un poquito al frente y comentar lo de las negociaciones. Porque Putin no ha dicho que va a devolver los territorios de Gerson y de Zaporizhia. Él ha dicho que pensará en no ocupar más territorios, ¿vale? Porque Putin nunca va a ceder ese corredor terrestre que comunica Rusia con Crimea. Y esa fue una equivocación en su momento de Trump, que él pensaba que iba a haber un intercambio, Donetsk por los territorios, digamos, que están parcialmente ocupados por Rusia. Así que Putin lo que quiere es seguir la guerra sin firmar la paz, ¿vale? O sea, perdón, seguir la guerra firmando la paz, pero sin cortar el fuego, ¿vale? Y Trump lo que quiere es cortar el fuego, premio Nobel y luego que os den, ¿vale? Esto es la filosofía de Trump. Y la mismo, él quiere hacer un paripé rápido, sin pensar mucho, sin calcular mucho. Ahora la Unión Europea va a proponer 12 puntos, que a mí también me parecen un poco discutibles, porque hablan que van a quitarle sanciones a Rusia. Rusia nos ha destruido medio país. Rusia tiene a 20.000 niños secuestrados, Rusia tiene como mínimo 10.000 personas en el cautiverio entre civiles y militares, como mínimo. Y ahí le van a quitar las sanciones. ¿Qué es esto? ¿De qué vamos? ¿No? Y como ha dicho Lilia, Europa no hace sus deberes. Europa está haciendo el tonto. Y Putin encantado, porque cuanto más el tonto haga Europa, mejor le va. O sea, y más puede seguir con esta guerra, porque para él vivir es seguir la guerra. Él ha entrado ya en una vorágine que él no puede parar. ¿Vale? Él sabe que si para la guerra empieza a, a quedarse un montón de gente descontenta, otra gente querrá cambio, otra gente querrá otras cosas. Entonces, eh, Europa está con algo de miedo porque saben, si para la guerra, si hay una tregua en Ucrania, Putin va a encaminar esas tropas que tiene ahí los matones, los asesinos que están ahí ya armados
y listos para despachar, él va a encaminarlos a algún lado y va a seguir con su guerra híbrida contra Europa, porque él necesita esa guerra. Entonces es una situación como un poquito comprometida porque hay que tomar decisiones, hay que hacer pasos que a lo mejor no nos gustan, hay que gastar dinero. No podemos gastar 2% del presupuesto estando con una guerra en medio de Europa. O sea, no podemos justificarlo porque tenemos otras cosas en que gastar, obviamente, ¿no? Como dicen aquí, no te jodes. Aquí en Ucrania gastamos casi la mitad del presupuesto en la guerra, no porque nos gusta, no porque no tenemos a los niños, a los hospitales, a la educación en que gastar. No lo hacemos por placer. Gastamos porque estamos en una situación sin salida. Estamos arrinconados, estamos luchando contra la potencia, la segunda potencia, aunque sea de mierda, pero sigue siendo la segunda potencia nuclear del mundo, ¿vale? Entonces, y claro, y la gente me dice, es que yo no quiero gastar mis impuestos en eso. ¿Cómo que no quieres? ¿Y yo qué quiero? Yo me gasto la vida, como dice Lilian, pagamos con sangre todo, no con impuestos, no con dinerito, que es lo de menos. El dinerito como, Dios, gracias que lo coges en dinero, pero no. Aquí el precio nos ponen en vidas humanas. La población de Ucrania se reduce en 300.000 todos los años. O sea, ya somos, desde que empezó la guerra, 1,5 millones menos, pero no en los que salieron, no son los refugiados, los que murieron y no nacieron. ¿Vale? Entonces, Ucrania no es un país con 7 vidas que va a defender Europa todo el tiempo que haga falta. No, estamos aguantando y yo no sé cuánto queda. O sea, yo no sé la resistencia de Ucrania. ¿Vale? Por eso la gente, en vez de ayudar y decir, vamos a acabar y hacer algo entre todos con esto, pues tontea y vive en un mundo de unicornios donde todos felices comiendo perdices y el mundo ya ha cambiado. ¿Vale? Y hay muchísimas amenazas que no son los famosos drones que están pululando cada día, los encuentran en diferentes países. En algunos ya hasta están explotando, pero lo callan porque no quieren provocar ninguna acciones así radicales. Entonces, los ciberataques, los sabotajes, y hay un montón de cosas para perjudicar un país, como meterse en su política interna, radicalizar la sociedad. Hay mil formas de hacer guerra y Putin lo aprovecha. Y nosotros, pues no queremos pagar más del 2%. Pues fastidies, no te fastidies, ¿vale? Yo lo digo por España porque yo viví en España y me duele España, no quiero saber de otros países. Pero hay muchísima gente con esa filosofía que ya no se adapta desgraciadamente, la realidad triste que vivimos. Ucrania, desgraciadamente, afrontó esa guerra en la primera y Putin se equivocó. Putin se equivocó, vamos, malamente invadiendo Ucrania, porque si invade Kazajstán, pues ya lo tiene ocupado, ¿vale? O si invade Moldova o si invade Georgia, cualquier país, pero se equivocó y invadió Ucrania, que es un país que resiste, que es la gente que tiene mucha resiliencia, que tiene bolas y aguanta. Pero ¿cuánto podemos aguantar este golpe? ¿Hasta cuándo? ¿No? Yo siempre lo pregunto. Y ahora, por ejemplo, nos están quitando todas las centrales de producción de energía que están en la zona fronteriza. Cherníhiv está sin luz, Sumy está sin luz, muchas otras ciudades. O sea, nos van a quedar en apagones. ¿Vale? Este invierno va a ser muy duro porque ya no tenemos reservas. Y, y claro, y la gente ahí contando centavitos para no invertir en la defensa. Entonces eso es algo, para mí es insólito, aparte de que no hay una intención política de realmente poner sanciones como Dios manda, de hacer cumplir sanciones, como ha dicho Lilia.
Europa ha aprobado la ley de no comprar gas, pero ¿cuándo? ¿Para el año 27? Todavía vamos a estar en 29, año hasta el año 29, fíjate. 29. Vale, todavía vamos a estar 3 años comprando todo el gas que nos da la gana y gastando más dinero en eso, como España gasta mucho más en financiar Rusia que en dar ayudas a Ucrania. Vale, entonces tenemos que equilibrar esto. Equilibrar no, ya tenemos que haber hecho todo lo posible para aislar a Rusia. Aislar, pero de todas formas, primeramente, de los eventos No dar deportivos, oye, visados, sí, no los dejarles visados, salir. no, las residencias. Y yo soy muy radical en esto, pero es que hay rusos, fíjate, pues que están haciendo las manifestaciones por la guerra en Ucrania y siguen allí. A ver, no estoy diciendo de, digamos, expulsar las personas, lo que sea. Lo que pasa es que son un peligro, porque son los que se reúnen luego con espías, con no sé qué, y últimamente venden datos. Y luego, pues de allí que estamos hablando, pues yo qué sé, de espionaje, de viruses. Es que todo esto está relacionado. Y España sigue comprando el discurso de que pobres rusos. Y últimamente yo esto también quería relacionar con lo que está diciendo Olga. Es que aquí en España no nos estamos dando cuenta de una realidad muy triste. Rusia no, ahora mismo tiene economía de guerra. Rusia no va a parar la guerra, lo que dijiste. Quiero resaltarlo. ¿Por qué? Porque todas sus fábricas ahora mismo producen armas. Todas las personas trabajan en esas fábricas. Todas las personas o bien están estudiando, formándose como soldados. Los niños están formándose como soldados. Las otras personas o bien tienen la obligación, por decir de alguna forma, ir a la guerra, o bien la política que se difunde allí es que vas a vivir de las personas que han fallecido por esta guerra. Entonces son ayudas que reciben muchas familias de esas personas, ¿no? Fallecidos en la guerra. Entonces ten en cuenta que Rusia no puede vivir de otra forma. ¿Qué significa? Que cuando se acabe la situación con Ucrania, es que van a tener que invertir todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, todo ese dinero en otro país. Y por eso, cuando estamos hablando de que la Unión Europea no está haciendo lo suficiente, si es que no se están dando cuenta que no están invirtiendo en otros países, no están invirtiendo realmente en Ucrania, deberían de estar preparándose para sí mismos, Para sí porque mismos, España a lo exactamente. mejor cree que España está muy lejos, pero es que ahora mismo un dron te puede caer, bueno, un dron, un misil te puede caer en Madrid, te puede caer en Barcelona. Y a lo mejor España o yo qué sé, pues los gobernantes europeos van a estar dialogando, van a estar buscando pues, soluciones pacíficas, soluciones diplomáticas, pero Rusia no. Y sin embargo, no nos estamos dando cuenta de que estamos realmente en una situación muy peligrosa. Y es que por desgracia, cuando hablo con españoles, porque evidentemente estamos hablando con españoles, pero también he hablado con otros países, claro, tú cuando les estás hablando de la guerra, bromean en sentido diciendo, bueno, yo no voy a defender a mi país, si yo es que me voy a, yo qué sé, Francia, y ya está, yo no necesito España, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a vivir en un mundo globalizado que parece ser que ya no te importa, ¿no? Lo que está pasando con tu edificio o lo que está pasando con tus vecinos. Pero ¿qué pasa si no habrá un lugar donde ir? Porque es que Rusia va también a atacar mismamente París o Berlín. O perdóname, a lo mejor Estados Unidos, viendo que puede, evidentemente, pues ataca a México o lo que sea. Entonces, tenemos que ser conscientes con nosotros mismos. Tenemos que primeramente reconocer que estamos ahora mismo en una situación geoestratégica, política, militar muy complicada. Y eso implica que a lo mejor no ahora, no en el año 26, pero a lo mejor en el año 30 vamos a tener que, si no cambiamos, si esto no cambia, eh,
los, es que no quiero hablar, digamos, de una forma tan radical, y no quiero hablar de España, pero es que tenemos que ponernos en ese escenario de que volveremos a pues, una guerra mucho más cruenta y que nos va a afectar a todos. Entonces, para que esto no pase, hay que tomar unas decisiones muy, muy, muy radicales o muy firmes, radicales no, a lo mejor, pero muy firmes ya. Y evidentemente proteger muchísimo lo que es la democracia, lo que son los valores humanos, porque evidentemente es muy fácil cuando estás en una guerra olvidarse de todo esto, ¿no? Y volver a las tiranías, pues a, yo qué sé, estados hegemónicos. eh, pero por eso hemos llegado al siglo XXI y por eso estamos ya en un momento en donde sabemos el valor de estas cosas. Pero sin embargo, tenemos que prevenir mucho más de lo que está pasando. Y tenemos que, de una vez por todos, reconocer que algo tan sencillo como que Rusia no es un vecino seguro, no es un vecino de fiar, no es un vecino con el que se puede negociar. Y si aislamos a Rusia, entonces podemos reordenar las relaciones internacionales con otros países y establecer pues, mecanismos de seguridad. Pero es que sí que tenemos que reconocer y actuar como tal que Rusia no puede ser mm, parte de nuestras relaciones, ni económicas, ni de seguridad, ni de deportivos, ni de culturales. Francisco. No sé si Olga tenía alguna cosa más que decir. No, ¿Olga? no. Queremos escucharte, Francisco. No, Vale, de no. acuerdo. No, hemos De hablado todas mucho que formas, estamos aquí las mujeres robando el espacio. yo tengo que decir que forzosamente tengo que seguir la misma línea porque como europeo me doy cuenta de que hay que entonar el mea culpa y además la preocupación que tengo no es tanto por Ucrania tengo lástima, preocupación no, porque yo sé que Ucrania va a resistir. Por Europa tengo menos lástima porque Europa no paga el precio que está pagando Ucrania, pero tengo más preocupación, precisamente porque Europa no tiene la voluntad que tiene Ucrania. Yo en 2022, viendo la heroica resistencia de Ucrania, pensaba, esta es la última salvación de Europa, ¿no? Que a Europa le recuerden los valores perdidos, que le recuerden el valor de la libertad. Yo siempre digo que cuando se dice que la libertad no tiene precio es porque no se han visto los rostros del muro del monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas en Kiev. La libertad sí tiene precio y hay que pagarlo. Europa no es consciente de esto, no es consciente, porque ha tenido la suerte de vivir décadas de paz, libertad y comodidad. Y vamos a decirlo claramente, es víctima por la acción de determinados partidos políticos e intelectuales de la infiltración extranjera y de la infiltración de ideologías totalitarias que quieren destruir Europa tal y como la conocemos. Entonces, insisto, mi preocupación es Europa, porque yo sé que Ucrania, de la manera en la que sea, va a resistir, porque llevan resistiendo desde el año 1240, han estado más fuertes que ahora. Eso es así. Nunca han estado más cerca de ganar y llevan luchando desde 1240 por recuperar su independencia. 1240, o sea, es un país que por ser una encrucijada entre lo que es Occidente y Oriente, por ser un país sin defensas geográficas, ha estado sometido a la depredación de varios imperios, no ha claudicado nunca en su lucha ni ha permitido que su nación sea fagocitada. Entonces, es verdaderamente penoso ver cómo se tienen que llorar por parte de viudas, de huérfanos, de madres, las pérdidas. Es muy penoso. Eh, Cualquier persona con medio corazón debiera conmoverse ante esto. No ocurre. Pero con todo, Ucrania va a resistir. Entonces, preocupación por Ucrania no tengo. Tengo lástima, insisto, pero preocupación no. Europa es otro asunto. Cuando se dice que Europa está haciendo las cosas mal,
a menudo se invoca el apaciguamiento de Chamberlain y Daladier, ¿no? Previo a la Segunda Guerra Mundial, que no pudo detener a Hitler, no pudo detener la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, es que hay ejemplos históricos bastante más numerosos. O sea, el fracaso del apaciguamiento de Chamberlain no es una singularidad histórica. Ahora mismo, estas semanas, por ejemplo, estoy leyendo a Baltasar de Ayala, un escolástico del siglo XVI, que vio el fracaso del apaciguamiento en la guerra de los 80 años, vio el fracaso del apaciguamiento que se intentó en 1577, y él decía que esto pasa de los tiempos de Roma, ¿no? En los tiempos de Roma, Roma decidió tener una política indulgente con los latinos, a pesar de que los latinos estaban incumpliendo los tratados, no enviaban los aliados prometidos, resulta que declaraban guerras contra socios romanos, instigaban la rebelión de otros socios romanos, y los romanos pensaron que con apaciguamiento podrían hacer volver al redil a sus socios. Al final tuvieron que enfrentarse a ellos en una guerra, porque las políticas de apaciguamiento llevan fracasando desde hace más de 2000 años, desde hace 2000 años y medio. Entonces, ¿cuándo abriremos los ojos respecto a eso? Y ya no quiero hablar de la doble moral, no me quiero meter en el ámbito moral, no quiero denunciar la falta de vergüenza que tienen algunos líderes que hablan de paz negándole armas a Ucrania, mientras por otra parte piden la derrota militar de Israel. No quiero meterme en eso. Y ojo, que diciendo esto, yo no tomo partido por Israel, es decir, yo tomo partido por el humanitarismo. Y esa guerra que ocurre allí verdaderamente tiene bajas civiles en uno y otro lado. Pero ¿qué ocurre en Ucrania? En Ucrania existe una agresión muy clara por un Estado contra el otro. No se trata de una venganza por un agravio previo, no se trata de que haya bajas civiles por ambos lados, no se trata de que haya guerra sucia por ambos lados, se trata de que un país que ha sido históricamente diferente, que ha tenido una singularidad cultural propia, que ha luchado por su independencia, que ha tenido periodos de independencia históricos como la República Popular Ucraniana o el Germanato, ha sido invadido una vez más. Y están matando no solo a sus hombres en el frente y a los civiles en la retaguardia. Y la gente no solo no se compadece de eso, sino que tiene la desvergüenza de fingir compasión por otros asuntos. Al final lo que demuestra esto es que la compasión por los otros asuntos es política, no es misericordia real. No se preocupan por las vidas humanas. Pero al margen de eso es que no se preocupan ni siquiera por la seguridad de los suyos. Es decir, no se trata de que sean inmorales, se trata de que son temerarios. El que exige que no se aumente el gasto militar porque hay otros gastos que atender no se da cuenta de que el sistema sanitario y educativo se derrumba en tiempos de guerra, y si no se derrumba se deteriora gravemente. Y si no, que se lo digan a Ucrania, que está dedicando entre el 30 y el 40% de su presupuesto a llevar la guerra adelante. De esas cosas hay que ser conscientes. Hay que ser conscientes de que los hospitales de Ucrania están siendo destruidos, de que ha habido casi un centenar de ataques a maternidades en Ucrania. Entonces, ¿cómo protege Ucrania esa sanidad? La protege por medio de las armas. ¿Cómo la íbamos a proteger nosotros si entramos en guerra con un ejército débil? Y sobre todo si nos piden que nos aislemos por no cumplir nuestros compromisos, no solo con la OTAN, sino con nuestros socios europeos, pues los países bálticos están dentro de la Unión Europea y requieren de un compromiso militar para ser defendidos, porque están en una situación muy precaria. Yo quiero que la gente piense en unas décadas en el futuro, lo que podría pasar con una España que no ha hecho sus deberes defensivos y que ha quedado fuera de la OTAN o de la Unión Europea por no cumplir esos deberes o porque por esa desidia de toda Europa esas instituciones se han dejado de existir. Y sobre todo teniendo en cuenta que Trump ya no quiere involucrarse con Europa. Quiero que piensen lo que pasaría en ese momento si hombres de verde, hombrecillos de verde, como se dijo en Ucrania, sin insignias, tomasen las infraestructuras de las Islas Canarias y de Ceuta y Melilla. ¿Quién acudiría en nuestro auxilio? ¿Y cómo podríamos nosotros defendernos?
estaríamos en una situación muy difícil. Entonces, no se puede ser tan ingenuo cuando nos han declarado una guerra que tiene varios lados, además, varios vértices, una guerra que se lucha en el plano cibernético porque estamos sometidos a ataques informáticos que, por cierto, afectan a nuestros hospitales, entre otras infraestructuras, una guerra en la que existe una influencia política exacerbando la capacidad de los extremismos para capitalizar el descontento popular, una guerra en la que estos partidos, por cierto, se están financiando, estos partidos más extremistas, más escorados a la derecha y a la izquierda, se están financiando de manera dudosa, con dinero procedente de Hungría, de manera ilegal, o con dinero procedente, como es el caso de otro partido de izquierdas, que no voy a mencionar, pero que seguro que todos adivináis, de repúblicas del Asia Central y que pasa a través de bancos rusos. Y además hay otros, incluso más claros campos de batalla en esta guerra, ¿no? Pues el Europarlamento ha declarado claramente que detrás de cierto evento político que desestabilizó al país en 2017 estaba la propaganda rusa y que el 80% de la desinformación la transmitió la propaganda rusa. Entonces, ¿cuándo veremos que estamos ya en una guerra? Estamos ya en una guerra fría. Peor que eso, es que el otro día, estoy hablando de menos de una semana atrás, había drones en los aeropuertos de las Islas Mallorquinas que hicieron desviarse el tráfico aéreo y algunos vuelos tuvieron que ser cancelados. Es decir, esto afecta a nuestra vida diaria y podría afectar a nuestra economía. Y se trata también de que hay acciones de sabotajes y hay acciones incluso de ejecuciones en nuestro territorio, como la de aquel desertor ruso que llevó el helicóptero a Ucrania, una ejecución perpetrada por el Estado ruso en nuestro territorio, o aquel político que se alineó con Yanukovych, ejecutado recientemente en la provincia de Madrid. Son cosas que a la gente se le pasan desapercibidas. Ahora bien, la cosa se puede poner mucho peor. ¿Por qué? Porque, repito, la situación de nuestros socios bálticos es muy precaria, porque Putin está yendo hacia adelante. Ya no puede volver a una situación de paz. Si abandona sus avances en Ucrania, si abandona su pretensión en Ucrania, tiene que buscar una víctima más débil. ¿Por qué? Porque la economía rusa tan precaria está reconvertida para la guerra y será un shot económico terrible el de reconversión de la paz. Vendrá una crisis muy grande, afectará la estabilidad política. Podría haber un conflicto interno en Rusia, sumando el descontento popular por el fracaso en la guerra de Ucrania y todas las pérdidas. Y esos soldados que vuelan del frente son un peligro interno. No sé si conocéis a un famoso teórico ruso, es checheno, pero él se hace pasar por ruso, Surkov, que explica claramente que Rusia exporta entropía. La verdad es un genio del mal. Hay que reconocer que el tipo es muy inteligente. Es bastante más inteligente que un andrajoso intelectual como Dugin, ya no digamos con Putin, que es un analfabeto funcional. Obsesivo, eso sí. Surkov es una persona muy inteligente y explica muy claramente la política de Rusia. Es actuar en el extranjero y exportar caos, según sus propias palabras, exportar entropía para que no ocurra la inestabilidad en Rusia, para que no haya conflicto en Rusia. Entonces, si Rusia no puede avanzar en Ucrania, va a avanzar en los Bálticos y que nadie se engañe pensando que no va a avanzar porque Rusia se puede ver detenida por la OTAN, porque la OTAN no está cumpliendo con su socio ucraniano. La OTAN no está cumpliendo con su socio ucraniano. Trump se muestra aislacionista. Es poco pensable que vaya a defender a Europa. Y el artículo 5 de la OTAN ya fue invocado en Afganistán y esa guerra se perdió. Entonces, ya no solo se trata de la rapacidad territorial, sino de crear una crisis política en la Unión Europea y en la OTAN que, que conllevaría como premio gordo para Rusia, no sé si lo conseguirán, no creo que lo consigan, pero lo van a intentar, o desarticular estas instituciones
o provocar una fuga de socios cuando se vea que no se defiende a los aliados. Porque a un aliado, que es Ucrania, aunque no sea aliado formal, no se le defiende. Y es poco pensable que para defender los bálticos, que ya por cierto están haciendo ejercicios de evacuación, viendo la que se les puede venir, se envíe una cantidad más notoria de armamento. No digamos ya soldados, no digamos ya soldados. Insisto, la guerra de Afganistán se perdió porque la OTAN no se implicó más. Se podría perder en el Báltico porque la gente no tiene voluntad. No tienen voluntad para pagar impuestos para poder defenderse. Y como dice Olja, dicen que se irían del país en caso de invasión. Mucho menos tienen voluntad, lo indica esto, para coger las armas y defenderse. Y están en peligro nuestras libertades más que nuestras vidas, porque aquí no estamos dispuestos a dar por la libertad, pero nuestra libertad sí está en peligro, porque si no se defiende, la libertad se pierde. Esto es así. Y bueno, ya lo decía Benjamin Franklin, ¿no? Que participó en una guerra para intentar conseguir la libertad de Estados Unidos, que luego pues, resultó convertirse en un país que era libre solo para algunas personas y no para otras. Pero la frase es para enmarcar. Quien está dispuesto a renunciar a su libertad para obtener seguridad merece perder las dos cosas. Y aquí se van a perder las dos cosas si no se adopta otra actitud. Y ya no solo se trata de Ucrania, aunque lo inteligente sería dar los recursos a Ucrania para no tener que luchar aquí, porque Ucrania ya está pagando el precio de la sangre. Eso sería algo inteligente. Pero si no se lucha esta guerra en Ucrania, y a Ucrania se la está abandonando y se le está dando una ayuda mucho menor que la que se da indirectamente a Rusia al comprar sus recursos, incluyendo el gas, que se han comprado centenares de miles de millones en gas. Estoy perdiendo porque divago mucho. Pero en fin, si esto se hace así, si no se ayuda a Ucrania, se luchará en Europa o peor de todo, no se luchará en Europa porque se cederá rápidamente. Y la gente tiene que concienciarse de que no estamos en una situación fácil y no hay vuelta atrás al año 2022. Ya no llegamos al año 2014. Desde la Guerra Fría, Europa no se había visto amenazada de esta manera. Desde la Guerra Fría. O sea, es una situación verdaderamente peligrosa, verdaderamente inquietante y afecta a la vida diaria de las personas y a la economía. Estamos viendo los drones de Asiria también en los aeropuertos. Estamos viendo las amenazas a los barcos y a los helicópteros noruegos, si mal no recuerdo, en las propias aguas territoriales de este país, suecos, perdón. Mejor ni hagáis caso al país que estoy mencionando, ¿vale? Un país nórdico. En fin, porque tenía que desahogarme, pero voy a poner como recopetín el siguiente comentario, ¿vale? Hay que perder el miedo y sobre todo hay que perder el miedo a la guerra nuclear, porque un cobarde que vive en un búnker jamás se atreverá a iniciar una guerra nuclear que tiene pérdida. Sí, No yo sé si creo que queréis. también, sí, Sí. perdón. No, di. Ay, gracias, Alberto, perdona. Únicamente es eso, en sentido de que eh, realmente lo que hay que tener en cuenta que Rusia, lo que estaban diciendo, ni siquiera puede contra Ucrania. Entonces, si estamos diciendo que terminada la situación en Ucrania, pues podría atacar a otro país, pues evidentemente no podrá luchar en ese contexto con toda la Unión Europea, ¿no? En sentido de que Rusia está muy debilitada y realmente la Unión Europea tiene mucho músculo que mostrar. Lo que pasa es que para eso la Unión Europea tiene que ser inteligente y valiente, ¿no? Para hacer las acciones necesarias para, primeramente, no estar en posición de debilidad, porque, por desgracia, pues lo que estaba diciendo Olga,
quitar las sanciones no es mostrar músculo, es al revés, es esconderse, diciendo que te vamos a dar lo que tú quieras, poco a poco, obviamente, por una parte, y por otra parte, digamos, hacer esos mecanismos, ¿no? Para que no solo esto se acabe ahora, sino que no se repita, ¿no? Porque para nada va a ser, si firmamos pues, un acuerdo de paz cualquiera ahora, para que dentro de 5 años Rusia vuelva a hacer lo mismo con Ucrania o con otro país. Chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, lo dejamos aquí y hablaremos otro día, ¿vale? Vale. El Pues próximo muchísimas día me voy a gracias. venir con una pizarra porque ya se me va de las Vale. manos todo. Con un mapa. Un ma- Sí, Pues venceremos, es lo que siempre digo. Que Eso yo es. también quería decir una cosa. Cuando Lilia dice que Rusia está debilitada, eh, no es que Rusia está debilitada, es que Ucrania es un país fuerte. Y yo no sé qué país europeo podría hacer el mismo frente a Rusia igual que Ucrania. O sea, eso lo reconocen hasta los políticos europeos cuando ven a qué nivel está involucrada toda la sociedad y esa es la diferencia, ¿no? Que en Europa la gente huirá, se irá corriendo a otros países y nosotros nos hemos quedado, cada uno en su lugar para luchar. Entonces es una conciencia que yo creo que en Europa ya no queda y somos los dinosaurios que luchamos porque creemos en valores, en la libertad, en que estamos haciendo lo correcto. Y eso es algo que se está perdiendo en muchos países del mundo, desgraciadamente. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias a los tres y nos veremos otro día. Buenas tardes, buenas noches a todos. Hasta luego.